Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín, y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: «Digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído». Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría, en el Señor está mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que le viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo habían visto, no lo creyeron. Después de esto se le apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciar a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor.
Hoy empezamos una nueva etapa de nuestra vida, principalmente para ustedes, mis queridos catecúmenos. Ustedes que hoy van a recibir esa gracia tan grande que se llama la gracia del Espíritu Santo, la confirmación. ¿Y qué es la confirmación? Es la renovación del misterio de Pentecostés. El misterio de Pentecostés. Ese día, ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles que precisamente ellos estaban reunidos, estaban orando junto con la Santísima Virgen María y como les había prometido Jesús, ese día descendió sobre ellos como en forma de lenguas de fuego el Espíritu de Dios. Y empezaron ellos a proclamar, a alabar el nombre de Dios. Pero eso no se quedó ahí, porque esa gracia de Pentecostés los llevó a ellos a anunciar el mensaje de la salvación. Hay algo bien interesante en el Evangelio de hoy, porque resulta que dice la palabra de Dios, no creyeron, muchos no creían al mensaje de la resurrección. En varios momentos en los que Jesús se aparece a sus discípulos, Él por eso les echa en cara su incredulidad. Porque primero se le apareció a María Magdalena y María Magdalena fue y le dijo a los discípulos, mira, yo he visto a Jesús resucitado. ¿Le creyeron? No le creyeron. Después, ese Jesús se le apareció a dos discípulos que iban para Emaús y los pobres dos discípulos se volvieron para Jerusalén corriendo a llevar la buena noticia de Cristo resucitado. ¿Le creyeron? No le creyeron. Después se apareció a otros y estos nuevamente fueron a anunciar ese mensaje, tampoco le creyeron. Entonces no esperemos que nos crean a nosotros, porque eso es lo que va a pasar. La gracia del Espíritu de Dios es la gracia de ir y proclamar el Evangelio, de ir y proclamar la buena nueva de Dios. Cuando el Espíritu Santo se derrama en nuestra vida y en nuestros corazones, el Espíritu Santo hace que nuestro corazón vibre de gozo, de alabanza por Jesús, y eso nos va a llevar a nosotros ¿a qué? A anunciarlo, así como lo anunciaron los discípulos. Pero oído, mis queridos hermanos, no debemos esperar que nos crean, no nos creerán tan fácilmente, porque si no le creyeron a los mismos discípulos, no le creyeron a María Magdalena, no le creyeron a los discípulos de Emaús, mucho menos nos van a creer a nosotros, mucho menos. Pero yo les digo y les pregunto algo, mis queridos hermanos, ¿será que por eso entonces debemos desanimarnos? No. ¿Será que entonces por eso debemos de dejar de anunciar el mensaje del reino? No. Antes, por lo contrario, con más ánimo, con más gozo, con más entusiasmo, nosotros debemos proclamar a un Cristo vivo y a un Cristo resucitado. Para eso es necesario que venga el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque cuando no tenemos el Espíritu Santo nos da miedo, nos da temor predicar a Jesús. Cuando no se tiene el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Andamos por allá escondidos, no que nadie sepa nada de nosotros.
Pero ¿qué hace el Espíritu Santo en los discípulos? ¿Se quedaron encerrados? Dice la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles que inmediatamente descendió el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Salieron a qué? A predicar la buena nueva del Evangelio. Por eso aquel mandato de Jesús a los discípulos en el Evangelio hoy que les decía, Jesús les dijo entonces, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Ahí está la misión de ustedes, mis queridos hermanos. Ustedes que hoy van a recibir la confirmación, el Espíritu Santo. La misión de ustedes y la misión de cada uno de nosotros como bautizados será predicar a Jesús vivo, a Jesús resucitado. Después de que ustedes salgan de esa Eucaristía, tienen que ir a predicar, a anunciar a Jesús con su vida, con su testimonio, con una vida de entrega a Dios, con una obediencia a sus mandatos, a sus mandamientos. Cuando ustedes hoy salgan de esa Santa Eucaristía llenos de la gracia, del amor del Espíritu Santo, no nos podemos quedar callados, no, tenemos que anunciarlo a los nuestros, tenemos que decirle a nuestro vecino o ahí a nuestra familia, mire, es que yo recibí el Espíritu Santo, Cristo está vivo, Cristo está resucitado en mí y yo no puedo callar eso, yo no puedo callar eso. Ustedes son los primeros 5 de un grupo grande que tenemos de catecúmenos, que ahorita por este fenómeno que está sucediendo, pues somos privilegiados de que seamos poquititos, ¿no? Seamos privilegiados de que vamos a hacerlo así, de esta manera, para que nosotros vivamos el misterio y para que de verdad nosotros experimentemos en nuestro corazón, en nuestra vida, lo que debemos hacer. Mis queridos hijos, pídale a ustedes al Señor en esta tarde, pídale en cada uno de ustedes, en ese momento en el que van a recibir la confirmación, abran su corazón al Espíritu Santo, ábranlo. Ustedes le tienen que decir, Espíritu Santo, obra en mí, regálame tus dones, regálame tus carismas. Que ustedes en ese momento puedan abrirse a la gracia del Espíritu para que no tengan miedo de predicar, para que no tengan miedo de anunciar a Jesús, para que allí donde ustedes vayan a sus clases, a sus colegios, a sus trabajos, a sus familias, los demás vean que tú sí recibiste el Espíritu Santo. Que los demás digan, ¿y a este qué le pasó? Y usted pueda responder, es que tengo el Espíritu Santo. Es que recibí la fuerza del Espíritu. Yo no recibí un espíritu de miedo, dice la palabra. Van a recibir un Espíritu Santo, no un espíritu de temor, sino un espíritu de amor. Entonces vamos a participar de este sacramento. Yo les pido a ustedes también, padrinos, oído, de estos sus hijos, porque así tendrán que llamarlos sus hijos. Ellos son sus hijos, los padrinos, los ahijados son los hijos de ustedes porque los están apadrinando. Padrinos, junto con sus ahijados, ustedes también ábranse a la gracia del Espíritu Santo. Pídale al Señor para que puedan acompañar a estos ahijados y para que juntos, así como hacía Jesús, que los mandó de 2 en 2, ¿cierto? De 2 en 2 a predicar, a anunciar el Evangelio de la vida. Vivamos entonces y vamos a tratar de vivir este misterio y vamos a pedirle al Señor con espíritu de fe para que venga sobre nosotros la gracia de su Espíritu. Amén.
a recibir el santo sacramento de la confirmación: Erasmo Armendaris Catete. Presente. Fernando Chagoya. Yasmín Cruz Ortiz. Ana Martín. Perla Mateo. Queridos hijos e hijas, antes de recibir el don del Espíritu Santo, conviene que renueven personalmente la profesión de fe que sus padres y sus padrinos hicieron en unión con toda la Iglesia el día de su bautismo. Renuncien a todo lo que aparta del reino de Dios, prometiendo seguir a Jesucristo con la fidelidad de los apóstoles y de los mártires. Renuncian ustedes al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Renuncian a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice. Renuncian ustedes a Satanás, padre y autor del pecado. Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen ustedes en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Creen ustedes en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que hoy, por el sacramento de la confirmación, se les da de manera excelente, como a los apóstoles en el día de Pentecostés. ¿Creen ustedes en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Levanten su mano derecha. Digan conmigo: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El día de Pentecostés, los apóstoles recibieron una presencia muy especial del Espíritu Santo. Los obispos y los sacerdotes continuadores transmiten desde entonces el Espíritu Santo como un don personal por medio del sacramento de la confirmación, que ahora va a comenzar con la imposición de las manos sobre ustedes. La imposición de manos es uno de los gestos que aparecen habitualmente en la historia de la salvación y en la liturgia para indicar la transmisión de un poder o de una fuerza o de unos derechos. Unámonos, pues, a la plegaria y oremos
en silencio al Señor. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso por estos hijos suyos que renacieron ya a la vida eterna en el bautismo, para que envíe abundantemente sobre ellos el Espíritu Santo, a fin de que ese mismo Espíritu los fortalezca con la abundancia de sus dones, los consagre con su unción espiritual y les haga de ellos imagen fiel de Jesucristo. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has hecho nacer de nuevo a estos hijos tuyos por medio del agua y del Espíritu Santo, librándolos del pecado, escucha nuestra oración, envía sobre ellos el Espíritu Santo Consolador, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de paz, de ciencia, de piedad y de tu santo temor, por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a abrir nuestro corazón a la gracia del Espíritu Santo, cada uno de ustedes. Cierren sus ojos un momentito y van a pedir desde lo más profundo de su corazón para que sea el Espíritu Santo en este momento el que los toque. Ven, Espíritu Santo, dígale. Ven, Espíritu Santo, sobre mí. Ven, Espíritu Santo, quiero que vengas a habitar en mi corazón. Ven, Espíritu Santo, lléname de tus dones, lléname de tus gracias, lléname de tu poder, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, dame ese don de la ciencia, el don del discernimiento para saber hacer solo aquello que a ti te agrada. Ven, Espíritu Santo, habita en mi vida. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, toca mi vida. Espíritu de Dios, llena mi alma. Espíritu de Dios, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida. Llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida. Llena mi alma, llena mi ser.
Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma. Le van a decir al Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, ven a mí. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, dígale que te llene con su presencia, que te llene con su amor. Dígale que te llene con su poder. Espíritu de Dios, llena mi vida. Llena mi vida. Llena mi alma, llena mi ser. Llegamos a este momento central de nuestra celebración, en el cual se les va a marcar con la cruz gloriosa de Cristo, para significar que son propiedad del Señor, son propiedad de Dios, de nadie más. Por eso les voy a ungir con el óleo, con el santo crisma. Ser crismado es lo mismo que ser Cristo. Ser crismado es lo mismo que ser Mesías. Ser crismado es lo mismo que ser ungido. Y ser Mesías y Cristo comporta la misma misión del Señor: dar testimonio de la verdad y ser, por el buen olor de las buenas obras, fermento de santidad en el mundo. Presento a Rosa. Rosa, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz sea contigo. Y con tu espíritu. Padre, lo presento a Moisés. Moisés, recibe por esta señal Amén. el don del Espíritu Santo. Y con tu espíritu. La paz contigo. Tu espíritu. Agata, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Con tu espíritu. La paz contigo. Presento a Judas Tadeo. Judas Tadeo, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz contigo. Y con su espíritu. Le presento a Miguel Arcángel. Miguel Arcángel, recibe por esta señal el don
del Espíritu Santo. Amén. La paz contigo. Con su espíritu. Oremos a Dios Padre Todopoderoso, unidos en la misma fe, en la misma esperanza, en la misma caridad que procede del Espíritu Santo. Por esos hijos de Dios que han sido confirmados por el Espíritu Santo, para que arraigados en la fe y fundamentados en la caridad, den verdadero testimonio de Cristo, oremos al Señor. Digamos, te rogamos, óyenos. Por sus padres y padrinos, responsables de su fe, para que con su palabra y ejemplo los ayuden a seguir fielmente a Cristo, roguemos al Señor. Por nosotros los que acaban de ser confirmados, para que el don del Espíritu Santo, que les ha hecho miembros más perfectos del pueblo de Dios, les arraigue en la fe y les haga crecer en el amor, y así den con su vida testimonio de Jesucristo, roguemos al Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, congregada por el Espíritu Santo en la unidad de la fe y de la caridad, para que en comunión con nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, y nuestro Obispo Steven Raica, y con todos los obispos del mundo, crezca y se difunda entre todos los pueblos, roguemos al Señor. Todas estas súplicas y las que quedan en nuestro corazón te las presentamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.